vamos a hablar de una gran mujer victoriosa, guerrera en la fe, que siempre puso sus manos en la providencia de Dios. Esta gran mujer es Esther. El tema de hoy es cómo Dios nos da la victoria. Y para poder entender cómo es que Dios nos da la victoria, debemos tener una fe que te dé la victoria. Y ahora vamos a ir rápidamente al libro de Esther, al capítulo 2, versículos 8 y 9, por favor, hermanos. Y dice así: sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, y por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Inclinemos nuestro rostro y oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por permitirme estar una vez más aquí, Padre Santo. Te pido que me des sabiduría para poder expresar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón, y que de la misma manera le des entendimiento a cada uno de mis hermanos para que puedan entender, Señor, lo que tú vas a hablar el día de hoy, y que si en este momento, Señor, están pasando alguna lucha o prueba, tú les des la victoria en medio de las circunstancias, Padre. Te pido que yo mengue y que tú crezcas, Padre Santo, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿a quién no le ha pasado que a veces las dificultades de pronto aparecen en nuestro camino? No quisiéramos encontrarlas ni que se nos acerquen, ¿verdad? Pero con ellas aprendemos multitud de lecciones en la vida. Nuestro espíritu se hace fuerte, nuestra fe crece, aprendemos a depender más de Dios por medio de la palabra. Nos damos cuenta que Dios siempre tiene la razón absolutamente en todo. Y en medio de la tormenta, Él viene a nuestra ayuda. Así es como Dios nos da la victoria en medio de nuestros problemas y de nuestras circunstancias, hermanos. Y así es como Dios le dio la victoria a Esther. En el transcurso de esta historia vamos a encontrarnos con varios personajes, y de entre ellos nos encontramos al rey Asuero, quien quitó de su reinado a la reina Basti. También nos encontramos a Amán, quien era el segundo del rey, y también vamos a ver a Esther, quien quedó huérfana de padres, prima de Mardoqueo. También encontramos a Mardoqueo, quien crió a Esther después de que quedara huérfana. Ahora vamos a ver cómo es que Dios le dio la victoria a Esther y al pueblo judío. Veamos, hermanos. Vamos a ver como primer punto cómo obedecer a Dios y ganar la victoria. Obedecer a Dios quiere decir que debes hacer lo que Dios diga, como Dios lo diga y cuando Dios quiera que se haga. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Para que puedas obtener la victoria debes obedecer, ser disciplinado y hacer exactamente como Dios te mande y te ordene. Dios nos habla con claridad por medio de la palabra. Dios no te da nada a medias. Dios nos habla con claridad, exactamente como Él quiere que se haga. Si a menudo nos preguntamos ¿por qué las cosas no salen como esperábamos? Es porque algo anda mal en nuestras vidas. Te motivo a que te examines. Examínate en qué área andas mal. En realidad vivimos una época de rebeldía, desobediencia a Dios. Y nos gustaría definir la obediencia de otra manera, pero lastimosamente es así. Somos muy rebeldes, hermanos. Con la desobediencia no podemos ganar la victoria de Dios. En la vida cristiana, la obediencia a Dios es muy importante y esencial en nuestras vidas. Es vivir en su voluntad y ser bendecidos por Dios. Así que es necesario entender lo que se requiere de la obediencia. Primero, antes que nada, hermanos,
tenemos que reconocer que Dios es el Rey y soberano de todo el universo. Como dijo el salmista David, en el Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domine sobre todo, hermanos, sobre cada uno de ustedes. Él gobierna sobre cada uno de nosotros. Veamos ahora una declaración de la providencia universal de Dios, hermanos. Hemos visto que ha puesto en seguro la dicha de su pueblo, que somos nosotros. Y lo ha hecho mediante su promesa y su pacto. Apodérese de las promesas, hermanos. Hay que apoderarnos de las promesas y de los pactos que nosotros vemos por medio de la palabra para tener un crecimiento espiritual. Como trono de gloria y de gloria porque está en los cielos y de gobierno porque nosotros vamos a obedecer lo que Dios nos hable en su palabra. Pero aunque el trono de Dios está en el cielo y allí tiene su corte y recibe nuestras audiencias, que son nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestro clamor, Él recibe absolutamente todo eso, hermanos. Su soberanía domina sobre todos nosotros, de todo toma nota y en todo interviene de una manera u otra. Recuerden, hermanos, Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Pero recuerde, Dios es el soberano del universo y domina sobre todo, y este es el comienzo. Si no creo, entonces ¿dónde está mi obediencia a Dios? ¿Y a quién me debo de someter? Tenemos que creer para podernos someter y obedecer la palabra de Dios. Dios es la autoridad final y absoluta, hermanos. La Biblia es la base fundamental para nuestro crecimiento espiritual. La obediencia requiere fe, valentía y esperar en el Señor. Eso era lo que Esther había hecho. Y así podrás ganar la victoria en cualquier momento y en cualquier situación. Ahora regresemos al libro de Esther, capítulo 2, y vamos a leer solo el versículo 9 y dice así: Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos. Y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. En la historia de Esther, hermanos, la historia relata que Esther era una mujer hermosa físicamente e internamente. Y nos relata también, hermanos, que ella a todos los lugares y a donde ella se presentaba, la gente encontraba gracia delante de él, así como lo hizo esta persona que cuidó de ella. Y la historia relata, hermanos, que su hermosura literal no era lo que veían los demás, era la providencia de Dios que transmitía a ella, el poder de Dios. Veían su espíritu, lo que ella era lo que transmitía. Como podemos ver, ella quedó huérfana de padres, pero sus padres se encargaron en instruirla en el camino de Dios. En la palabra dice: instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo nunca se apartara de él. Ahora le pregunto a usted, hermanos, ¿de esa manera estamos instruyendo a nuestros hijos? ¿Les estamos dando la fuente de vida? ¿Los estamos instruyendo realmente como Dios lo está diciendo? ¿Estamos siendo gobernados para que nosotros podamos gobernar a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros primos, a toda nuestra familia? Vivimos en un mundo de desobediencia y ahora es el momento en que nos tenemos que activar, en que tenemos que buscar de la palabra de Dios, en que tenemos que ver al Rey de Reyes y Señor de Señores para obedecerlo en todo momento y en todo tiempo. Ya salgan del lugar de conformidad, hermanos. Ahora es cuando deben de hacer. Este no es mi propósito de año nuevo es que voy a cambiar. No, es hoy. Es hoy, hermanos, no es mañana, no es la próxima semana, no es el otro año, no, es hoy. Si quieres que la gracia de Dios permanezca en tu vida y en la vida de los que te rodean, tienes que ser obediente, hermanos. ¿Acaso cada uno de nosotros sabemos a dónde van a ir nuestros hijos?
territorio están pisando? No sabemos. El único que sabe es Dios. Pero si nosotros no los cimentamos en la roca, ellos no van a poder absolutamente hacer nada, porque fuera de Dios nada somos, hermanos. Y tenemos que doblegarnos. Y vamos a ir a Josué 1:8 y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y absolutamente todo te saldrá bien. Si tú tomas el libro de la vida, que es la palabra, todo te va a salir bien, porque Dios te va a decir, te va a hablar y te va a decir: aquí no vayas, aquí sí, esto no y esto sí. Y Él te va a decir por qué no lo hagas y por qué sí lo hagas. Tienes que ser obediente y someterte a la palabra de Dios, dejarte gobernar, para que tú puedas instruir a los que están a tu alrededor. Esther, como ya sabemos, era una joven, pero ¿acaso se ha puesto a pensar si ella por sus propias fuerzas pudiera vivir en ese palacio del rey? Lo único que ella sabía era de que ella era la única mujer judía, y el territorio donde ella iba a estar, absolutamente nadie tenía el temor de Dios. En ese palacio se puede encontrar absolutamente todo lo que usted se pueda imaginar: borracheras, idolatría, malas palabras, todo lo malo que usted se pueda imaginar se encontraba en ese lugar. Pero Dios tenía un propósito en la vida de Esther, por el cual ella fue a ese palacio. Pero así como Dios la fortaleció, así como Dios le dio la salida cuando quedó huérfana de padres, de esa misma manera Dios le iba a dar la victoria al estar dentro de ese palacio. Pero siempre la providencia de Dios estuvo con ella, nunca se apartó, porque ella se dejó gobernar por Dios que está en los cielos. Ahora vamos a ir a Efesios 6:12 y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que estar en comunicación con Dios, orando en todo tiempo y en todo momento, hermanos, y permitir ser gobernados por Dios. Si obedecemos, ganaremos la victoria, y así poder vencer al enemigo. Como sabemos, existen personas malas en este mundo. Y la historia relata que en ese palacio vivía un hombre con mucho odio, con mucho rencor, con mucha ira. Era un hombre malvado, hermanos, que solo él pensaba en cómo vengar la muerte de su padre. Y ese hombre se llama Amán, que era el segundo del rey Asuero. Y este hombre vivió todo el tiempo pensando cómo vengar la muerte de su padre. Él no quería al pueblo judío. El odio que tenía era porque Dios había enviado a matar a Agag. ¿Y quién es Agag, hermanos? Agag era el papá de Amán. Agag pertenecía al pueblo de los amalecitas. Los amalecitas era un pueblo idólatra que no podía ver a los hijos de Dios. Era un obstáculo para ellos porque ellos no podían continuar con su maldad. Pero Jehová Dios envió al rey Saúl a matarlo. Y para que nosotros entendamos mejor esa historia, les motivo y les exhorto a que en sus casas, cuando tengan tiempo, lean 1 de Samuel capítulo 15 completamente, y ahí les va a hablar con claridad qué fue lo que sucedió. Pero en este momento vamos a tocar solamente el capítulo 15, versículo 32 y 33, y dice así: después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Versículo 33. Y Samuel dijo:
como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así también, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Así, hermanos, así como cuando usted va a preparar un caldo de pollo, agarra un pollo entero y lo destaza así a cuchillo y lo todo por piezas, así fue muerto el rey Agag, así tal y cual. Y ahí les va a explicar por qué el profeta Samuel terminó matándolo. Les exhorto a que lean la historia, está muy bonita, hermanos. Como podemos ver, hermanos, así fue como cayó la ira de Dios en Agag. Así es como cae la ira de Dios para aquel que no teme a Jehová, para aquel que no obedece la voluntad de Dios. Y le doy gloria a Dios porque no habemos de esos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanos. El propósito de Agag era destruirnos, pero el propósito de Dios es defendernos. Dios tiene todo bajo control. Si tú eres obediente, si tú te dejas gobernar por la palabra de Dios, tú vas a ser liberado, hermanos. Recuerde, Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieres tomar justicia por tu propia mano, es mejor que lo pienses bien. Hay que pensar antes de tomar decisiones incorrectas, hermanos. Por eso es bueno leer la palabra, porque no siempre salen las cosas como pensamos. Recuerda lo que dice el Señor en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Y dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿A quién le tenemos que dejar el lugar, hermanos? A la ira de Dios. ¿A quién? Repita, hermanos, ¿a quién? A la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿De quién es la venganza, hermanos? ¿La venganza es de usted? ¿De quién es la venganza? ¿Quién pagará? Dios. Quizás tú estés pensando en algo similar, cuanto aún todavía tienes en tu corazón rencor, resentimiento. Quizás tú todavía traigas residuos como lo que le pasó a Amán. Tienes que aprender a perdonar. Y si tú lees la palabra, Dios te va a enseñar cómo perdonar. Pero también podemos ver que Dios tiene misericordia de ti, siempre y cuando tú lo permitas. Tenemos un ejemplo de vida que es el apóstol Pablo. Y vamos a ir a Hechos, capítulo 9, versículo del 3 al 6. Y dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí podemos ver, hermanos, que en ese tiempo era Saulo, todavía no era el apóstol Pablo. En esa historia relata de que Saulo no mataba al pueblo judío, pero consentía la muerte del pueblo judío. Y como ejemplo tenemos a Esteban cuando lo mataron. Dice que su vestidura cayó a los pies de Saulo y él consintió la muerte de Esteban. Pudiendo él detenerlo, no lo permitió. Pero él no tuvo compasión ni tuvo misericordia cuando estaban matando a Esteban. Pero sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores sí tuvo misericordia de Saulo, que lo perdonó. Y aquí podemos ver, hermanos, cómo él permitió que Dios gobernara en su vida. Al paso de los años, él se convirtió y resultó ser el apóstol Pablo. Él les sirvió con mucho amor, con mucho fervor, hermanos. Él fue obediente. Y tenemos un gran ejemplo dentro de la palabra de Dios, que él escribió 13 cartas o 13 epístolas en el Nuevo Testamento. Y él fue obediente en todo su camino, a todo lo que le decía nuestro Señor, hermanos. Su amor
su amor a Dios fue tan grande. Ahora te pregunto, ¿así es tu amor por Dios? ¿Así lo amas? Examínense, hermanos. Recuerden que somos templo del Espíritu. Examinémonos. Sin embargo, Amán tuvo la oportunidad de salvarse, pero su amargura lo cegó y su amargura no lo hizo que creciera. Ahora vamos a ver cómo es que Amán fue destruido, hermanos. En el punto número 1 tenemos cómo obedecer a Dios y ganar la victoria. Ahora vamos al punto número 2, hermanos. ¿Cómo ayunar y orar para obtener la victoria? Y vamos al libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, y dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Como podemos ver, el ayuno es tiempo de limpieza, bendición, esa que produce quebrantamiento interno, hermanos. También es para romper las ataduras y limpiarnos de toda maldad y poder ser más parecidos a Jesucristo. En la palabra dice que seamos imitadores de nuestro Señor Jesucristo, y el ayuno nos va a ayudar, hermanos. Vamos a ir a Joel 2, versículo 12 y 13, y dice: Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Un ayuno que no tiene arrepentimiento no va a ser el que te impulse a ese nivel, hermanos. Tiene que haber limpieza, obediencia y arrepentimiento. Quebrantamiento. En los ayunos vamos a rendirnos a Dios. En este ayuno vamos a tomar nuestras enfermedades, a nuestra familia, dolencias, todo lo que tengamos nosotros, sanidad de nuestro corazón, crecimiento espiritual. Tenemos que depositar en cada que nosotros vamos a ayunar, hermanos, tenemos que poner en las manos de Dios todo lo que nos estorba, los malos pensamientos, las malas palabras, la ira, todo. Y Dios nos va a limpiar. Por eso es el ayuno, porque nos va a limpiar de todos los malos espíritus que nosotros tenemos, de todos los espíritus que no nos dejan crecer en el camino de Dios, hermanos. El ayuno y la oración es la base principal para tener comunión con Dios, comunicación con Dios, hermanos. Si nosotros no oramos todos los días como Dios nos manda, no vamos a obtener victoria en medio de nuestras dificultades. Como podemos ver, Jesús es nuestro modelo de ayuno y de oración. Era un hombre que subía al monte, y desde el monte de los olivos clamaba en todo tiempo, y de allí tuvo compasión por los demás. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 34, y dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús siempre está intercediendo por su pueblo. Jesús siempre está intercediendo por todas esas almas que vinieron al arrepentimiento y que lo aceptaron y lo reconocieron como su único y suficiente Salvador, hermanos. Así que no se preocupe, porque todo lo que nosotros pedimos, Él intercede, Dios lo escucha y Dios nos lo da al tiempo de Dios. No a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios, hermanos. Tenemos que ser pacientes en esperar. Y tenemos que sacrificarnos, estar orando, ayunando, intercediendo para poder ver la victoria de Dios. En Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo vamos a vivir del alimento,
sino que tenemos que vivir de la palabra de Dios, leer, nutrirnos, tomar de este alimento sólido que nos va a llevar a la vida eterna, hermanos. El ayuno es para arrepentirnos y pedirles a Dios que nos limpie de cualquier suciedad que tengamos en nuestras vidas, odio, rencor, como lo que tenía Amán. Por ese motivo Esther puso a todos los judíos en ayuno y en oración, hermanos, para liberación del pueblo judío de manos de Amán. Ahora vamos a ver, en el punto número 2 tenemos cómo ayunar y orar para obtener la victoria. Ahora vamos a ir al tercer punto, hermanos. Y el tercer punto es cuando nuestra fe crece en victoria. Como ya obedecimos, como ya confiamos en Dios, como ya ayunamos, como ya oramos, así como fue Esther, ahora viene lo más bueno, viene el postre, lo más bueno, lo más rico, hermanos. Presten atención aquí. Dice, cuando nuestra fe crece en victoria, aquí podemos ver la fe de Esther. Esther buscó y reconoció a Dios como su única defensa. Se dejó gobernar, se dejó instruir. Dice, la oración de Esther fue sincera. Ella depositó toda su confianza en Dios. Ella confió en la providencia de Dios. Siempre estuvo con ella la providencia de Dios. Al enterarse Esther de que el pueblo de Dios iba a ser destruido en un día, hermanos, fue cuando ella se encerró y se arrodilló y se postró ante Dios, orando sin cesar, hermanos, pidiendo la liberación de su pueblo. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y podemos ver el ejemplo de la Biblia como tenemos a los héroes de la fe. Ahí podemos encontrar a Noé, a Abraham, a Rahab, que vivía en el pueblo de Jericó. Y por su fe fue salva ella y su pueblo, hermanos. Y podemos encontrar a muchos más héroes de la fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esther estuvo orando sin cesar para liberación del pueblo judío, hermanos. Ella no veía lo que iba a pasar en un futuro, pero Dios sabía que él iba a dar la liberación. Pero ella creyó. La fe es creer, que tú creas lo que tú estás pidiendo, que tú creas que tu hijo va a cambiar, que tú creas que tu esposo se va a transformar, que tú creas que Dios me va a sacar el rencor y el odio que tengo. Tenemos que cortar la generación tras generación de maldición, hermanos. Tenemos que cortar esas ataduras del enemigo. Tenemos que, como ya venimos a los pies de Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Nosotros somos templo del Espíritu. Nosotros tenemos que dar el fruto a todo aquel necesitado. En nosotros tiene que habitar el fruto del Espíritu. Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos eso sembrado en nuestro corazón. Cada uno está preparado para poder caminar y salir y predicar el evangelio a todas las naciones, a todo aquel necesitado que necesita un aliento de vida. Simplemente necesita decir, Cristo te ama, y él vendrá a los pies de Cristo. El amor que tú transmitas hacia ellos, ellos van a convertirse, hermanos. Así como la providencia de Dios estuvo con Esther en ese momento, así la providencia de Dios y la gracia de Dios tiene que estar en ti en todo el tiempo y en todo momento. Sal de ese asiento de conformidad y te animo que leas la palabra. Te exhorto a que hagas tus devocionales. Le doy gloria a Dios porque aquí en la iglesia tenemos ese pequeño remanente de oración e intercesión. Gloria a Dios, hermanos, por ese pequeño remanente que se ha mantenido fiel ante la lucha, pruebas, circunstancias, ante absolutamente todos. Ellos siguen firmes y fieles porque se dejan gobernar por el Dios Todopoderoso. Y de esa manera te motivo que tú te levantes, que tú
creas lo que Dios va a hacer en tu vida, así como lo creyó Esther, así como por medio de la oración el pueblo fue liberado. En la palabra dice en Esther capítulo 7 versículo 3, dice: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vencidos, y yo y mi pueblo para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte será por el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacerte eso? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey, de la reina y dijo Arbona, uno de los eunucos que servía al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Miren, hermanos, cómo es la fe tan grande de Esther si nosotros le creemos. Cómo Amán había preparado esa horca en su propia casa para matar a un hijo de Dios que era Mardoqueo. Y aquí podemos ver la respuesta de la oración y el ayuno que hizo Esther, de que hubo liberación, que en ese día que iba a ser destruido todo el pueblo judío, en ese día fue destruido todo el pueblo de Amán. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es todo posible, hermanos. Si nosotros creemos y confiamos en el Señor, si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Él, Dios nos va a librar y nos va a liberar de toda situación. Así estemos caminando por un desierto, Dios nos va a dar la salida en cualquier momento, hermanos. Y en este momento ella tuvo fe y creyó en la providencia del Señor. Y así podemos ver la respuesta de Dios por sus hijos, hermanos. En la palabra de Dios dice en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis pagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tenemos que tener nuestra fe, nuestro escudo de la fe pesado, hermanos. Así como ese soldado, el escudo de la fe era un metal que tenían, que lo agarraban aquí, y ellos el escudo que ellos agarraban, ellos se protegían y solo se cubrían de aquí a aquí, pero a la altura de la rodilla. Pero era algo tan pesado, hermanos. De esa manera tenemos que tener nuestra fe pesada, para que ningún dardo del enemigo venga y nos destruya. Los dardos del enemigo son las mentiras, las malas amistades, la amargura, el rencor, todo lo malo que usted puede ver. Y nosotros tenemos que tener esa armadura fuerte. Tenemos que tener nuestra fe fuerte. ¿Y cómo la vamos a obtener? Leyendo la palabra de Dios, dejándonos guiar por el camino de Dios. Tenemos que ser instruidos por el camino de Dios, hermanos. Ahora, hermanos, a modo de ilustración, yo traje esta cuerda como un ejemplo. Esta cuerda es la vida eterna.
En este pedazo podemos encontrar 50, 60, 70 años que Dios nos da. Y si por gracia Dios nos da hasta los 99, 100 años. Y como podemos ver, hermanos, aquí nacemos, crecemos, nos reproducimos, tenemos hijos, formamos nuestro hogar, nos casamos, tenemos buen empleo, amamos el dinero, pero nunca amamos la voluntad de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, en la palabra de Dios dice que la tierra pasará, pero su palabra jamás. Siembra en tu corazón la palabra de Dios. Que la palabra de Dios quede por siempre en ti, porque esto es la eternidad. Nosotros nos enfocamos en este pedazo de vida y no sabemos a dónde vamos a ir. Muchos se van a ir al Hades y algunos se van a ir al paraíso. ¿Acaso dentro de tu familia hay personas así? Tienes que activarte, tienes que pensar en este trayecto de vida. En la palabra dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo se va a ir añadiendo. Todo lo que tú anhelas en este pedazo de vida, Dios te lo va a dar siempre y cuando tú obedezcas. En este, hermanos, es la eternidad, el infinito, el más allá. Recuerda que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta es tu convicción, lo que no estás viendo pero estás creyendo. Y ya para finalizar, hermanos, tenemos que buscar primero a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que doblegar nuestras rodillas, tenemos que orar e interceder. Tenemos que estar pidiéndole a Dios que nos cambie, que nos transforme, porque vivimos una época tan desordenada. Si nosotros salimos y volteamos a nuestro alrededor, vemos mucha destrucción, mucha maldad, y nosotros tenemos que crecer en espíritu y en verdad, obedeciendo su palabra. Tenemos que sembrar todo eso en nuestro corazón para que nosotros traigamos bendición a las generaciones que vienen por delante, a nuestros hijos. Si anteriormente tú vienes en una descendencia donde había destrucción, divorcio, problemas, qué sé yo, córtala, porque ya eres nueva criatura. Ya eso ya pasó, ahora he aquí, todo es hecho nuevo en el camino de Dios, hermanos. Como podemos ver, cuán grande y maravilloso es el amor de Dios, hermanos. Cambia tu vida, deja el rencor, no seas como Amán. Vive tu vida en santidad como lo hizo Esther, siendo obediente, que se dejó gobernar por nuestro Señor. Hay cosas que no nos van a gustar, hay cosas que no nos van a parecer, pero la última palabra la tiene Dios. Hay veces que abrimos la Biblia y decimos: no, Señor, aquí no. Después leo: no. Tienes que venir con un corazón constricto y humillado ante la presencia de Dios. Ayunar para ser liberado y orar sin cesar. Y sé buen padre, amigo, como lo fue Mardoqueo, para que cuando tú salgas des palabra de vida a aquel necesitado. Como dijo la mujer samaritana: dame de beber de esa agua, Señor, el agua de vida que es la palabra de Dios. Nunca te inclines a otros dioses. Mantente firme en el Señor. Recuerda que el único Dios verdadero en tu vida por los siglos de los siglos es nuestro Señor Jesucristo. Y si un guerrero victorioso como el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8 dice: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he ganado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también todos los que me amen. Todos los que amen su venida, hermanos. ¿Estamos peleando la buena batalla? ¿Vamos a acabar la carrera en fe? ¿Han guardado la fe en sus vidas? No es casualidad que este día
estés tú aquí con nosotros. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes, hermanos. En la palabra de Dios dice en Mateo 10:13: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este día tal vez vienes como Amán, lleno de rencor. El diablo te está cegando. Tal vez estés pasando por una enfermedad mortal. Tal vez piensas que tu vida ya se terminó, pero no es así. Dios te trajo aquí por un propósito, y ese propósito es que tú le creas, que tú lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Si tú estás preparado, les invito a que nos pongamos de pie y que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y mantengamos nuestros ojos cerrados, hermanos, que nadie esté mirando. Si alguno de ustedes quiere entregar su vida a Cristo, hermanos, les pido que levanten su mano. De la misma manera, si te has alejado del camino de Dios y quieres reconciliarte, te pido que levantes la mano. Hoy es el momento. Mantengan los ojos cerrados, hermanos. Inclinen su rostro, nadie mirando a nadie. Inclinen su rostro y mantengan los ojos cerrados y empiecen a orar, hermanos. Empiecen a interceder, empiecen a pedir por las almas perdidas que están en su familia. Empiecen a orar, hermanos. Para ustedes que nos están viendo a través de las redes, de igual manera, ese mensaje es para ti también. Si en este momento estás pasando por una situación difícil, si tal vez te han desahuciado, si tal vez estás dentro del alcoholismo, en drogas, en cualquier situación, en cualquier pecado, ven y arrepiéntete. Hoy es el tiempo. Y en este momento vamos a orar, hermanos. Repite estas palabras conmigo. Reconozco que soy pecador, que estoy lejos de ti. Acepto que Cristo murió por mí para perdón de mis pecados. Ahora invita a Cristo a tu corazón y repite estas palabras: te recibo como mi Señor y Salvador. Límpiame y renuévame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerda, hermanos, que por cada alma perdida